Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias. Primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 7, la segunda parte, y el versículo 8. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. La enseñanza de hoy se titula Ejercicios para una vida santa. Ejercicios para una vida santa. Primera de Timoteo, entonces, Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, la segunda parte, y versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Invito a que incline su rostro y demos gracias por su palabra. Padre Santo, te bendecimos en esta mañana, te agradecemos por este tiempo de escuchar una vez más tu voz, de poder mirar tu palabra, mirar tu ley. Te rogamos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, nuestra mente y también nuestro corazón para recibir la enseñanza de hoy, para seguir siendo transformados, seguir creciendo en santidad, seguir siendo transformados por tu palabra para honrar y bendecir tu nombre. Te rogamos esta misericordia, esta dirección para el día de hoy. Lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ejercicios para una vida santa. Si yo les dijera en esta mañana, hermanos, ¿qué me acompaña a trotar? O vamos a hacer ejercicio. Vamos al parque que está aquí en la esquina y aprovechamos las máquinas. Y como que... Y a nadie le anima. Porque si le digo vamos a comer, vamos a un asado, prendemos con agua. Y bueno, esa realidad, hermanos, lamentablemente se traspasa también a nuestra vida espiritual. Y si yo les pregunto en esta mañana, ¿cuánto ejercicio espiritual hacen? A lo mejor me dirían, ya, pero ¿qué es ejercitarse espiritualmente? Bueno, parte de eso lo vamos a aclarar en esta mañana, pero lo importante que tenemos que ir comprendiendo, hermanos, es que nuestra vida espiritual, si bien es sustentada por Dios, es nuestra responsabilidad también nosotros fortalecerla, nosotros ejercitarla, nosotros santificarnos, no por nosotros, sino que esforzarnos, acercándonos, disponiéndonos en quien tiene el poder para transformarnos, que es nuestro Dios. Entonces Pablo aquí a Timoteo es muy claro: ejercítate para la piedad. Si nosotros no tuviéramos responsabilidad, no le diría esto Pablo a Timoteo. Ejercítate para la piedad, para la vida íntima con Dios, para la vida apegada a Dios, la vida obediente a Dios. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, y algunos muy espirituales se pondrían, pero ahí está, pastor, ¿para qué vamos a hacer ejercicio si no es provechoso? Por eso yo le digo que no vamos a trotar, diría el más espiritual. Pero no es eso lo que está diciendo el texto, está haciendo una comparación con la vida eterna. El ejercicio corporal, por supuesto que es provechoso para nuestra vida, para nuestra salud, para la buena administración del cuerpo que Dios nos ha dado. Eso es parte de otro tema que quizás en algún momento tocaremos. Pero la comparación dice que el ejercicio corporal para la vida eterna no tiene mucho provecho. Pero en cambio ejercitarse para la piedad tiene todo el provecho para la vida eterna. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. El ejercitar nuestro corazón físico no va a cambiar nuestro corazón espiritual. El ejercitarnos en la vida espiritual, en la piedad, va a transformar nuestro corazón.
Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Creo que se imagina a dos personas. La primera, un atleta olímpico, de estos que ejercitan, se entrenan durante 4 años y tratan y van a distintas competencias con miras de poder clasificarse para llegar a los Juegos Olímpicos. Entrenan y llegan a esa instancia de los Juegos Olímpicos con el deseo de ganar una medalla de oro. Ese es su deseo, por eso van. Obviamente a lo mejor alguno más realista puede decir, no, yo no la voy a ganar, pero es una experiencia que quiero tener, quiero llegar a ese lugar. Pero aquellos que quieren llegar a ese lugar, como decía, entrenan. Entrenan todos los días, de lunes a domingo, todas las mañanas o gran parte del día. Entrenan sin falta, al menos que haya alguna lesión o alguna cosa, pero ellos entrenan. Y aunque haya alguna lesión, van a ser parte de otro cuerpo para mantener su ritmo. Corren, levantan pesas, siguen estrictas dietas de ejercicio, de alimentación, también como de la parte mental para que se puedan enfocar en lograr la meta que ellos se han planteado. Por lo tanto, ellos están claramente haciendo una disciplina para ganar, porque ellos quieren llegar a tal lugar. Pero imaginémonos que este atleta deja de entrenar, no levanta pesas, no corre, no sigue una dieta estricta y solamente se dedica, va a una biblioteca y se pone a leer libros de la técnica de la carrera, mira videos de cómo entrenar con pesas, lee libros de cómo es que el atleta debe disponerse en su mente para conseguir sus metas, pero nunca va al gimnasio, nunca va a entrenar. ¿Llegará a la instancia de la competencia olímpica? No, ¿no es cierto? Nunca va a llegar al podio, nunca va a llegar a la competencia olímpica. Ahora, traslademos esa realidad a esta otra segunda persona. La primera persona, un atleta olímpico. La segunda persona, un discípulo de Cristo, que anhela ser santo. Esta mañana yo les pregunto, ¿ustedes quieren ser santos? Y coscacho para el que diga que no quiere ser santo, porque tenemos que todos buscar la santidad. Un discípulo de Cristo que busca y que anhela la santidad. Y sabe que Dios lo ha llamado a eso y por eso lo desea hacer. Sean santos porque yo soy santo, dice nuestro Dios. Pero solo lee la Biblia los domingos, ora en casos de emergencia, trata de evitar lo más posible la comunión con otros creyentes, entre menos tenga que hablar, mejor. No tiene comunión permanente con Dios, no tiene alguna negación a sí mismo como una dieta estricta. ¿Crecerá en santidad? Bueno, la realidad, hermanos, es esta. Así como el atleta necesita ejercicios físicos para fortalecerse, nosotros necesitamos ejercicios espirituales para ser como Cristo. Porque así como para el atleta no es magia llegar a las Olimpiadas, no es magia para nosotros llegar a ser como Cristo. Por eso Pablo es tan enfático en decir, ejercítate para la piedad. Y hoy día, por tanto, hablaremos de estos ejercicios espirituales para la vida santa. No lo voy a mandar a dar 3 vueltas a la manzana y el que haga mejor tiempo es más santo. No. Ejercicios espirituales para una vida santa. Así como los que necesita el atleta físico, nosotros necesitamos estos ejercicios para crecer en santidad. Hoy, ¿cuál es tu rutina espiritual? ¿Cuál es la forma en que estás para la batalla? Los atletas mencionan mucho esto. Estoy en forma. O me estoy preparando para estar en forma. Eso obviamente quiere decir en estar en una preparación adecuada.
¿Cuál es tu preparación? ¿Estás en forma para la batalla de la fe? Un hermano muy espiritual decía, no, yo soy muy espiritual. Soy como el delfín. Salto de culto en culto, de domingo a domingo, y luego me sumerjo en el mundo hasta la próxima semana en que salto nuevamente. Pero la santidad, hermanos, no es de salto en salto. No es de domingo a domingo. Esto no es salto largo espiritual. La santidad es constancia, es un camino que se sigue. Son ejercicios que se hacen de manera constante y permanente, no una vez a la semana, cada vez que nos juntamos el domingo. Es mi rutina, es mi disciplina para prepararme en santidad. Entonces hoy día vamos a ver 5 ejercicios espirituales que Dios usa y que nosotros debemos usar para santificarnos también. Y de los cuales les quiero invitar que después del culto salgamos a ejercitar. Y desde ya dejarles plantado en su corazón la necesidad de tomar alguno de estos ejercicios, si es que no todos, para crecer en santidad. Ejercicio número 1. Vamos al Salmo 1. Versículos 2 y 3. Para ver nuestro primer ejercicio. Salmo, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pregunta: ¿quién será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, con un follaje hermoso, con frutos jugosos, hermosos, deseables? Que todo lo que ese árbol produce prospera. ¿Quién va a ser así? ¿Quién va a ser así? Quien medita en la ley de Jehová día y noche, el que se deleita en la ley de Jehová. Por lo tanto, este es el primer ejercicio que nosotros debemos hacer: alimentarnos de la palabra. Debemos, hermanos, encontrar nuestro deleite en ella y meditar en ella de día y de noche. Pregunta: ¿quién come aquí una sola vez al día? ¿Quién come aquí una vez a la semana? ¿Solo una vez a la semana? ¿O una vez al mes? Comemos al menos 3 veces al día, 3 o 4, o 2 comidas fuertes por lo menos. Entonces, espiritualmente, ¿por qué comemos una vez a la semana? ¿Por qué espiritualmente nos alimentamos una vez a la semana? O 2 o 3 veces a la semana. Si físicamente nos alimentamos 3 veces al día, ¿por qué espiritualmente no? Debemos, hermanos, entender que la palabra de Dios es el alimento esencial para la santidad. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera, para que nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra. Y ese, para toda buena obra, no es otra cosa que estar dispuestos en santidad para hacer lo que Dios nos manda. ¿A través de qué? De las Escrituras. No podemos pretender tener energía, tener el alimento, el sustento para ejercitarnos
si no vamos a la palabra de Dios. Pedro la ejemplifica y dice, así como los niños, desead la leche espiritual no adulterada, haciendo alusión, ilustrando eso a la palabra de Dios. Sin conocer, hermanos, la voluntad de Dios, nosotros no vamos a poder ejercitarnos. Los deportistas de alto nivel saben perfectamente la técnica que tienen que hacer para, por ejemplo, tirar la bala, o tirar el disco, tirar el martillo, o cómo pegarle al balón en el caso del fútbol, o cómo tirar los pases en el caso del baloncesto. Saben completamente todo para poder ejercitarse. En todas las disciplinas. Saben cómo tienen que moverse. Los karatecas saben cómo pegar, dónde pueden pegar para no ser descalificados. Los que corren, por qué carril tienen que correrse, cómo pueden mantener, digamos, la línea por donde van para no ser descalificados. Nosotros no podemos pretender crecer en santidad, en piedad, si no sabemos y no conocemos la voluntad de Dios y no nos alimentamos a través de ella. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo te estás alimentando espiritualmente? ¿Cuánto estás buscando de que tu espíritu esté firme? Los deportistas, además de seguir muchas dietas, toman muchos suplementos alimenticios, proteínas, minerales, etc. Alimentos especiales. Nosotros hoy día tenemos acceso al alimento espiritual, que es la palabra de Dios, para conocer, para crecer en fe. Pablo nos dice ahí en Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra. La fe esencial, la fe genuina que cree en el Señor, pero después la fe que crece en dependencia de Dios, no crece de manera mágica, que crece en dependencia de la palabra de Dios, no de otra manera. Por lo tanto, hermanos, quiero invitar en esta mañana que te apliques a ti mismo este ejercicio. Lee la palabra, pero leámoslo con sentido, leámoslo buscando ese sustento para nosotros. Un plan de lectura. Nuestra iglesia lo está haciendo, algunos lo estamos llevando, pero léelo con sentido, medítala, no leas por leer. Cuando un niño está comiendo y se echa un pedazo de comida o un trozo de comida a la boca, ¿qué le decimos? Mastícala bien, no te vayas a atragantar, come despacio. Espiritualmente, como que llegamos a la Biblia y entre más rápido leemos, mejor. Es lo mismo con los niños. Hay que meditarla, degustarla. ¿Qué me está diciendo, Señor? ¿Qué me está enseñando Dios a través de esto? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Leerla con sentido, con propósito. Para alimentarnos espiritualmente. Las Escrituras, como dice John Owen, son el instrumento por el cual el Espíritu Santo ilumina, convence y santifica. No es a través de otra cosa. Es a través de las Escrituras que podemos tener el conocimiento de nuestro Dios Santo. Primer ejercicio, leer y meditar la palabra de Dios. Segundo, vamos a Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo le escribe a los de Tesalónica y les dice, orad sin cesar. Lucas 18, el primer versículo, dice que Jesús les profirió una parábola enseñándole la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por lo tanto, este segundo ejercicio es fortalecernos en oración. Fortalecernos en la sumisión. Primero, nos alimentamos. Entendemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y por dónde quiere que nosotros transitemos. Y a través de la oración, hermanos, tal cual como el deportista olímpico tiene su entrenador y el entrenador le dice, o un equipo que lo dirige, que lo entrena, está el nutricionista que le dice, mira, tú vas a comer esto, esto, esto y esto, y el entrenador le dice, vas a hacer este y esta rutina de ejercicio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el deportista después de eso que le han indicado hacer? Hacerlo. Someterse a lo que se le ha dicho que haga. Cuando nosotros nos disponemos en oración, hermanos, nos estamos sometiendo a lo que Dios nos manda que hagamos. La oración es un ejercicio de sumisión, porque queremos entender lo que la palabra de Dios dice. No oramos para cambiar la voluntad de Dios, oramos para nosotros alinearnos a la voluntad de Dios. A través de la oración encontramos esta conexión, este cable de unión con el poder de Dios. Así como el deportista de élite está en una constante conversación y diálogo con su entrenador, nosotros tenemos que estar en una constante y plena conexión con nuestro entrenador, que es Dios. El entrenador no le dice, ya mira, va a hacer esto y esto, esto, y se va. Y vuelve a los 5 meses. El entrenador está ahí dispuesto todos los días. Nuestro Dios está dispuesto para nosotros todos los días. Tenemos entrada libre y gratuita a través de nuestro Señor Jesús ante el trono de gracia para encontrar el oportuno socorro, como dice Hebreos. No sé por qué ningún entrenador, o sea, ningún deportista le dice a su entrenador, ya déjame los ejercicios y ándate nomás. Pareciera que nosotros le deciéramos, ya Señor, ya me dejaste tu palabra, gracias, nos vemos en 3 años más. Tenemos que someternos. Tenemos que entablar un diálogo con nuestro entrenador, con nuestro Dios. Sin esta conexión con nuestro Padre eterno, no vamos a poder conseguirlo, porque no es por nuestras capacidades. Espiritualmente hay una importancia mayor el tener esta conexión íntima y plena con el entrenador, con nuestro Dios. Es que a través de esto recibimos todo lo que nosotros necesitamos. El deportista no le dice a su entrenador, oye, dame un poquito más de fuerza, dame un poquito más de resistencia. En nuestra vida espiritual nosotros sí podemos acercarnos a nuestro entrenador, a nuestro Dios, y decirle, dame sabiduría. Porque ¿qué va a hacer Él? La va a dar abundantemente, como dice Santiago. Dios, dame fuerza. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a dar fuerza. Porque Él mismo nos dice, fortaleceos en el poder de su fuerza, del poder de la fuerza de Dios. Por lo tanto, necesitamos llegar a través de la oración a nuestro Dios para que Él nos provea lo que necesitamos. Fortalezca las áreas débiles que tenemos. ¿Cómo aplicamos este ejercicio a nuestra vida? Bueno, ora con propósito.
Ora con una dirección concreta y exacta, hermano. Oraciones muy generales no es que está mal, pero orar con una dirección mucho más precisa es mucho mejor. Por eso tenemos el ejemplo ahí en Santiago. El que pide, ustedes piden y no reciben porque no están pidiendo, están como, Señor, ayúdame. ¿En qué? Señor, provéeme. Ya, pero ¿qué deseas? Tenemos que orar con propósito, directo, ya sea para una adoración. ¿Por qué estamos adorando a Dios? Dios es digno de adoración, sí. Pero ¿por qué lo vas a adorar hoy día? ¿Por qué le vas a alabar? Confiesa tus pecados, pero confiésalos de una manera concreta. Hoy día mentí. Por ejemplo, hoy día usé palabras que no debería haber ocupado. Palabras soeces, palabras o garabatos, como se dice habitualmente. Démosle acción de gracias, pero concreto. ¿Por qué? No, gracias. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque soy tu hijo, porque me alimentaste, por el plato de lentejas que pusiste sobre mi mesa. De manera concreta. Peticiones también. Peticiones con nombre y apellido, hermanos. Con dirección. Y ocupa herramientas para esto. Una lista de oración, horarios fijos, entre otros. Lamentablemente, hermanos, venimos, entre comillas, por decirlo así, de una cultura donde la oración tenía que ser a ojos cerrados, callado, en silencio, arrodillado, sin mirar a nadie. Y tenemos que sacarnos esta como forma de orar, porque nos impide usar estas herramientas. Tener un listado al lado de nosotros, un cuaderno con peticiones con nombre y apellido, para poder orar con mayor dirección. O por ejemplo, orar las Escrituras, como lo vimos hace mucho tiempo atrás, de orar la palabra de Dios. A través de los salmos, a través de toda la Escritura. Y además está decir también de dejar esos espacios fijos donde nadie me moleste porque estoy conversando con mi entrenador. Juan Calvino dice, la oración es el respiro del alma renovada. Por ella recibimos la gracia que nos santifica. Primer ejercicio, leer y meditar la palabra. Segundo ejercicio, fortalecernos en la oración. Tercero, cuando los deportistas siguen una dieta, dicen sí a algunos alimentos y dicen no a otros tantos alimentos, ¿no es cierto? Dependiendo de qué es lo que necesiten fortalecer. Habitualmente son dietas altas en proteínas, bajo en carbohidratos, etc. Se niegan alimentos. El tercer ejercicio para nosotros, hermanos, es el ayuno. Es a través del ayuno que encontramos fuerza por medio de la renuncia o la negación. El deportista no solamente se niega a sí mismo a través de los alimentos, sino que a través de negarse muchas cosas. Por ejemplo, levantarse tarde, porque empiezan a entrenar a las 7 de la mañana y entrenan como 4 o 5 horas para después ir a hacer otras cosas. Y ocupan 4 o 5 horas de su día para entrenar. ¿Quién podría estar entrenando 4 o 5 horas y con suerte troto cuando quiero alcanzar la micro? Para que no se me vaya el metro. Subo la escalera del edificio donde trabajo y necesito un tanque de oxígeno. A través del ayuno, hermanos, nosotros nos negamos a nosotros mismos, renunciamos a algo. Y aquí, hermanos,
necesitamos comprender mucho del ayuno. Voy a mencionar algunas cosas importantes, pero es un tema que debemos estudiar. Es una herramienta que Dios nos ha dejado. Vamos a Isaías 58. Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. Isaías 58, versículos 6 y 7. Dice así, Isaías 58, 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Hermanos, tenemos una concepción, un entendimiento del ayuno que es, tengo que dejar de comer. Medio ayuno, voy a dejar de tomar desayuno y voy a esperar que llegue el almuerzo, voy a ir a orar antes de almorzar. Parte del ayuno sí puede ser el dejar los alimentos, hermanos, pero no es eso la esencia del ayuno. La esencia del ayuno es negarse algo a uno mismo para buscar al Señor en intimidad. Es un acto de dependencia de Dios. Es un acto de búsqueda de Dios. Ahora, no es, hermanos, el ayuno para torcer la mano de Dios. Porque nosotros no podemos hacerle huelga de hambre a Dios. Señor, voy a dejar de comer hasta que tú me respondas. El Señor me va a decir, me va a mirar. De eso no se trata el ayuno. El ayuno no es para buscar una respuesta de Dios. El ayuno es para negarse en los deseos carnales y buscar a Dios. Es buscar una intimidad mayor con Dios. Negar a la carne para que el espíritu se fortalezca. Varias veces he dado este ejemplo, que varios mencionan. Cuando hay un perro bravo, así de esos que dan susto de mirarlo, y el dueño lo amarra y le deja de dar comida, ¿qué sucede? Se pone más bravo, pero el primero y segundo día. Pero si al tercer día no ha comido nada, ¿qué empieza a pasarle? Se empieza a debilitar y empieza a dejar de ladrar como ladraba antes. Ya si lo dejamos muchos días, el pobre perro se muere, pero eso es lo que sucede, hermanos, con nuestro espíritu. O mejor dicho, con la carne. La carne la dejamos de alimentar con las cosas que no son espirituales y la carne empieza, como cual perro rabioso, a ladrar. Y parece que fuera peor. Pero si lo mantenemos 2, 3, 4 días, la carne empieza a perder fuerza. Y a quien estamos alimentando empieza a ganar fuerza, que es el espíritu. Por lo tanto, el ayuno, hermanos, es someter a la carne y fortalecer el espíritu. ¿Cómo puedes aplicar el ayuno? Primero, busca un área de tu vida en la que puedas negarte. Aquí muchos, por ejemplo, dicen, no, porque pastor, yo no puedo dejar de comer porque tengo que tomarme los remedios, y que es algo habitual que se menciona, ¿no es cierto? Pero
Hay algo en tu vida que siempre te puedes negar a ti. Siempre hay algo que te puedes negar. Y eso que te puedes negar, reemplázalo con un tiempo de búsqueda a Dios. Un tiempo de intimidad con Él, de leer su palabra, de leer y meditar en su palabra, de fortalecernos en oración, de buscar a Dios y inclinemos todo nuestro ser en esa intimidad a Dios durante ese tiempo. Por ejemplo, existen, y bajo esta dinámica, hermanos, pueden existir muchos tipos de ayuno. Obviamente está el ayuno total donde solo se toma agua, donde durante un día no como, y puede ser una opción para quien pueda, pero también puede haber un ayuno parcial donde me abstengo parcialmente de alimentos, ya sea tomo solo desayuno y no como en el resto del día, por ejemplo, o me levanto y no como hasta la noche. Pero también, hermanos, hay ayuno de actividades. Por ejemplo, esta semana voy a ayunar. ¿Hoy dejaste de comer? No. Dejé las redes sociales y en vez de estar viendo Facebook, viendo todas esas cosas, leí la palabra. Busqué en oración a Dios. Dejé de ver películas. Todos los días me veía una película. Pero ayuné de ver películas y dediqué el tiempo a buscar a Dios. Oh, el pastor, es que mi siesta en la tarde es imperdonable. Ya, pero una semana. No voy a dormir la siesta y voy a buscar a Dios en oración, en lectura de la palabra. De esa manera yo también estoy ayunando. Porque estoy negándome a mí mismo alguna área en la que yo me siento cómodo, que me gusta, y se la entrego a Dios. Entonces, tenemos que ampliar nuestro entendimiento, como decía al inicio, de que estamos como encapsulados en el entendimiento del ayuno solo como comer o no comer, a muchas otras cosas. Y disponernos a buscar al Señor. Martín Lutero decía respecto del ayuno, el ayuno verdadero incluye tanto la abstinencia como la entrega a Dios. Es un arma poderosa contra la carne. Así como los deportistas necesitan negarse a sí mismos, nosotros también debemos de negarnos a nosotros mismos. El Señor Jesús lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, níguese a sí mismo y sígame. Primer ejercicio, lectura y meditación de la palabra. Segundo ejercicio, fortaleza en oración. Tercer ejercicio, ayuno. Cuarto, entrenamiento en comunidad. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Ejercicio número 4, entrenamiento en comunidad. Dice Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El versículo 24, hermano, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos, para animarnos en amor. Pero además del amor, buenas obras, santidad. Y de ahí viene no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por lo tanto, hermanos,
uno de los ejercicios fundamentales, junto con los 3 primeros, es estar en comunidad, en congregación. Encontramos una fortaleza cuando estamos en grupos. La santidad se cultiva en las relaciones con otros creyentes, con otros hijos de Dios, con otros miembros de la iglesia local en la que yo me reúno. El domingo pasado veíamos una advertencia y un llamado. Y veíamos dentro de la advertencia que partíamos con un corazón y después partimos con un corazón malo, seguíamos con un corazón incrédulo, seguíamos en el tercer paso en un corazón que se apartaba del Dios vivo y terminábamos con un corazón endurecido. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Y hablábamos y mencionaba que el pecado nos hacía vivir en una fantasía, como que todo estaba bien. El pecado nos engaña a tal punto que no nos hace ver áreas grises, áreas oscuras en nuestra vida, porque nos hace decir, no, si yo estoy súper bien. No, yo no he hecho eso. No, ¿cuándo? Entre otras cosas. Por lo tanto, ¿quién puede decirme a mí si hay una área gris, una área oscura, una área pecaminosa en mi vida? No eres tú mismo. Es otro que te vea de afuera y te pueda decir, oye hermano, mira, estás pecando en esta área de tu vida. Porque nosotros no la vamos a ver, porque estamos engañados por el pecado. Yo les dije el domingo pasado, siempre les repito, Efesios 4:16, por la importancia de crecer mutuamente. ¿Por qué? La coyuntura, como dice el pasaje, se ayuda mutuamente para ir creciendo en amor. Pero que les iba a repetir el pasaje de Hebreos 3, 12 y 13 del domingo pasado, porque es otro pasaje que nos impulsa y nos hace entender lo importante que es vivir la vida de iglesia presencial, física. Porque ¿cuál era el llamado? Exhórtense los unos a los otros, para que en ninguno haya corazón endurecido. Mientras tanto, que se dice hoy. Entonces es importante vernos, hermanos, tener esta comunión. La relación con los demás es la que nos va a permitir ver áreas grises en nuestra vida, áreas pecaminosas, áreas que nosotros personalmente no vemos. Por lo tanto, sé intencional en buscar relacionarte con otros creyentes fuera de la iglesia, en otras instancias. Busca rendir cuentas a un hermano en la fe. Aquí no existen los llaneros solitarios. Necesitamos a los demás, alguien que nos anime y nos confronte en nuestra vida espiritual. Analiza las conversaciones que tienes con los hermanos. Es bueno reírse, es bueno conversar de otros temas, es bueno echar la talla. Sí, es muy bueno. Pero tenemos conversaciones de cómo estás, hermano, hay un área que quieras que te ayude a orar. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás luchando con algún pecado? ¿Estás tienes un área débil que necesites que te apoye en oración? Eso es relacionarnos espiritualmente. Dietrich Bonhoeffer dice, nadie puede crecer en santidad en solitario. La iglesia es el taller donde el Espíritu Santo nos moldea.
Primer ejercicio. Lectura y meditación de la palabra. Segundo, fortalecernos en oración. Tercero, ayuno. Cuarto, entrenamiento en comunidad. Quinto y último, servir con los dones. Servir con los dones. Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La santidad, hermanos, se demuestra en amor práctico. La santidad no te va a volver más brillante, más blanco. La santidad te hace entender que yo sirvo a los demás. Y la comunión con la iglesia, con otros hermanos, obviamente va de la mano con el servicio. Porque no basta con estar aquí presente y después me voy y no me relaciono con nadie. Yo tengo que involucrarme en una iglesia local y poner en práctica los dones que Dios me ha dado. Lo vimos esto en la serie de la membresía. Tus dones son para servicio y edificación para la iglesia. Por lo tanto, si el don es para edificación de la iglesia, es para que la iglesia crezca. Y la iglesia crece no solamente en número, no solamente crece en un lugar bonito, no solamente crece quizás en los servicios que pueda ofrecer, sino que se edifica, crece en santidad. Nosotros cuando ejercitamos nuestros dones, estamos haciendo que los demás crezcan también en santidad. Independiente del don que sea, porque los dones están hechos para que la iglesia se edifique. Por lo tanto, este ejercicio práctico es necesario. Así como el atleta, que nos lo dije anteriormente, ejercita con otros que también tiran una bala, que también corren, que también hacen distintos tipos de ejercicio. También llega un momento del entrenamiento que el deportista no solamente se alimenta bien, sigue una pauta de ejercicio, de hacer pesa, ya sea con las piernas, con los brazos, etc. Llega un momento en que él tiene que hacer el ejercicio propiamente tal, de tirar la bala, tirar la jabalina, de correr, para ver cómo está llevando a cabo la técnica del ejercicio. Nosotros, cuando ejercitamos los dones, lo que estamos haciendo es poner en práctica esa santidad que vamos buscando en lectura de la palabra, lectura y meditación de la palabra, en oración, en ayuno y en la comunión con los demás creyentes. Por lo tanto, hermanos, primero, descubre tus dones espirituales. Pero pastor, ¿cómo? Dígame, ¿qué don tengo? Hermanos, los dones, no es que el Señor me muestre y llega un hermano nuevo a la iglesia y dice, aquí te mandé el don de. O este don es el que te faltaba, ahí está. Hermanos, los dones no son como, ¿cómo decirlo? Como una polera que yo me ponga. Los dones son tan variados como hermanos e hijos de Dios hay en el mundo. Porque alguien puede tener el don de servicio, pero más llevado a el evangelismo, de servir a aquellos que están, por ejemplo, en la calle.
en situación de calle, por ejemplo. Pero alguien puede tener el don de servicio y de servir aquí dentro de la iglesia, por ejemplo. Estar preocupado, no sé, de la estufita, que las luces no fallen. Otros, pero es don de servicio. Entonces, cada uno, hermanos, tiene que mirar qué don es el que tiene. Particular. Porque no hay una bandera única. Es un distintivo de cada creyente. Por decirlo de alguna forma, cuando Dios nos creó, dijo, voy a poner un poquito de misericordia, un poquito de servicio, un poquito de, quizás, de don de administración, de enseñanza, y apareció el hermano. ¿Cómo descubres tus dones? Es en la comunión con los demás creyentes. Porque los demás creyentes te empiezan a decir, oye, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto. O te empiezan a buscar. Habitualmente se le dice a los maestros, a los pastores, cuando los demás hermanos te empiezan a buscar para que tú les expliques cosas porque hay algo. El don de enseñanza. O por ejemplo, hay alguien que tiene algún otro don de intercesión, por ejemplo. Y siempre dice, no, le voy a pedir a tal hermano que me ayude a orar, a tal hermano que ayude a orar. Porque sabemos que tienen una mayor facilidad, si no es que no estar a la batalla, pero tiene más facilidad para orar. Entonces, de esa manera nosotros vamos sabiendo qué don es el que yo tengo. Y una vez que lo descubro, ¿qué tengo que hacer? Esconderlo en una cajita en mi casa. No. Servir a la iglesia, ponerlo a disposición de la iglesia para que la iglesia se edifique. Jonathan Edwards dice, los dones espirituales no son para glorificación personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, Dios no nos llama a ser espectadores de su gracia, sino participantes de ella. La santidad no es un destino lejano, así como voy camino a. No, la santidad es un camino que se recorre día a día mediante la palabra, la oración, el ayuno, la comunidad y el servicio. Día tras día. John Owen dice, la santificación es una obra continua. Comienza en la conversión, avanza en la obediencia y culmina en la gloria. Nosotros estamos avanzando en la obediencia. Entonces, el día de hoy, hermanos, Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo orando en tu corazón, te invitan. Y te quiero dejar las siguientes preguntas de meditación. ¿Cuál será tu primer ejercicio espiritual esta semana? ¿Abrazarás la palabra como tu alimento diario? ¿Dedicarás tiempo a la oración secreta con tu Padre? ¿Experimentarás el poder del ayuno? ¿Te unirás a otros creyentes para crecer? ¿Servirás con algún don que tengas para la gloria de Dios, para edificar a la iglesia? ¿Cuál va a ser tu primer ejercicio esta semana? Y el reto que quiero dejar en tu corazón, como decía al inicio, esta semana, hermanos, elige un ejercicio para profundizar. Necesitamos hacerlos todos. No podemos dejar uno de lado. Pero partamos por uno. ¿Cuál ejercicio vas a hacer? Elige uno. Y fortalécete esta semana en él. Y ahí vamos viendo los siguientes. Recuerda, ejercicio número 1, leer y meditar la palabra. Segundo, fortalecerse en oración. Tercero, el ayuno. Cuarto, la comunidad de creyentes. Quinto, el servicio con los dones de Dios. ¿Cuál vas a fortalecer? ¿Qué ejercicio vas a ocupar esta semana? Esa es tu tarea. Esa es la labor que te toca esta semana.
ejercitarse. Porque este ejercicio tiene mucho provecho para la vida eterna. No como el corporal, que no aprovecha para nada, como dice Timoteo. Hermanos, tenemos en mira la venida de nuestro Señor Jesús, que está próxima. Está aquí a la vuelta de la esquina. ¿En qué forma te va a encontrar Dios? Lo voy a poner así, que va a sonar medio chistoso, pero si Dios va a llegar y pusiera una escala para que llegaras al cielo, ¿a qué escalón llegas? ¿Hasta qué escalón vas a llegar? Por lo tanto, este reto, hermanos, para esta semana, elige un ejercicio para profundizar. Uno. Tenemos que hacer los 5, pero elige uno. Y Dios en su misericordia te va a ayudar y después vas a poder hacer los 5. Pero vamos, partamos por uno al menos. Y recuerda, no podemos seguir viviendo como si nada pasara. No podemos seguir viviendo aquí como si yo fuera capaz de correrme la maratón. No. Tengo que entender que mi estado físico espiritual, por decirlo así, no está bien. Y tengo que ejercitarme. Así que una tarea para esta semana y de aquí en adelante, para la gloria de Dios. Te invito a que inclines tu rostro y demos gracias a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos muestra, Dios eterno, estos ejercicios para crecer en la vida íntima contigo, crecer en santidad. Te bendecimos, Dios eterno, porque sabemos que estos ejercicios que son responsabilidad nuestra, también tu gracia nos capacita para hacerlos, para que sean provechosos para nosotros. Gracias, Dios eterno, por cada uno de ellos. Te rogamos que tu Espíritu Santo en nosotros nos redarguya, nos inste, Dios eterno, a ejercitarnos en la vida, en la piedad, en la comunión contigo, para crecer en santidad. Te damos gracias, Dios amado, por tu palabra y por esta dirección que nos has dado. Sigue entrenando nuestra vida espiritual, como tal lo has prometido, porque el que comenzó la buena obra, la culminará hasta el día de nuestro Señor Jesús. Y sabemos que tú estás ahí, pero nosotros también tenemos nuestra responsabilidad. Te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.